El movimiento acelerado de un cuerpo ocurre cuando hay un cambio en su velocidad. Ese cambio en la velocidad no ocurre inmediatamente, ocurre en un intervalo de tiempo. A la razón del cambio de la velocidad respecto al tiempo requerido para que ese cambio de velocidad haya ocurrido, se le llama aceleración. De este lado tenemos entonces lo que significa cada elemento de la ecuación. A, aceleración, BF es velocidad final, B0 o BI, velocidad inicial, y T de tiempo. Movimiento uniformemente acelerado. En ese caso, es el movimiento rectilíneo en el cual la rapidez cambia a razón constante. A esto también se le llama aceleración uniforme. En este caso, nosotros tendremos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más el cambio de velocidad. ¿De dónde proviene esta relación? Pues de lo que hemos visto previamente. En esta parte ya lo habíamos visto. Si el tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando, me va a quedar A por T, y luego puedo despejar esta velocidad final, es decir, este B0 que estaría restando del lado derecho va a pasar del otro lado sumando, como aparece aquí, con signo más. Otra relación importante en el movimiento uniformemente acelerado es que la distancia recorrida es igual a la rapidez media por el intervalo de tiempo. En este caso, lo que yo tengo que hacer es sumar la velocidad que llevaba al final y la que llevaba al principio y dividirlo entre 2. Y eso lo multiplico por el tiempo. Otras relaciones del movimiento uniformemente acelerado son las siguientes. La distancia se puede calcular en términos de la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración a través de esta ecuación. Si el cuerpo parte desde el reposo y se somete a cierta aceleración, la distancia recorrida solo se calculará con este término, puesto que este de acá se hace 0. Otra relación que se usa cuando desconocemos el tiempo, pero conocemos aceleración y ambas velocidades, o distancia. Alguno de esas 4 incógnitas pues va a ser esta relación. Quizá ustedes la identifiquen más fácilmente si ponen que S es igual a esto que está aquí entre 2 veces la aceleración. ¿Cómo resolver los problemas de movimiento uniformemente acelerado? Primero, lean el problema. Luego, realizar un bosquejo y marquen en él los datos que identifican el problema. Posteriormente, indique la dirección positiva consistente. Establezca los parámetros conocidos y los desconocidos. Seleccione la ecuación que incluya a uno de los parámetros desconocidos, pero no a 2. Es decir, para que usted pueda determinar un parámetro, pues use solo la ecuación que tenga ese parámetro como desconocido. No podrá determinar los parámetros de una ecuación si hay 2 de ellos desconocidos. Sustituye las cantidades conocidas y resuelva la ecuación. Y recuerde nuevamente las ecuaciones. Distancia igual a velocidad media por tiempo. Es velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo.
velocidad final es igual a v0 más aceleración por tiempo, o esta ecuación que está aquí es lo mismo que tener aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La otra relación en términos de velocidad inicial, tiempo y aceleración para la distancia es esta que está aquí. Y también yo puedo calcular la distancia en términos de las velocidades iniciales y finales y la aceleración. Esto es especialmente útil cuando yo desconozco el tiempo. Recuerden que cuando estamos trabajando con problemas de aceleración debemos de recordar algunas reglas para los signos. La velocidad es positiva o negativa dependiendo si la dirección del movimiento está a favor o en contra de la dirección elegida como positiva. La aceleración es positiva o negativa dependiendo si la fuerza resultante está a favor o en contra de la dirección de movimiento elegida como positiva. El desplazamiento es positivo o negativo dependiendo de la posición o ubicación del objeto en relación con su posición cero. Algunas cosas adicionales que hay que recordar es que si el móvil parte del reposo, entonces su velocidad inicial es igual a 0. Si el móvil se detiene, frena totalmente, entonces su velocidad final es igual a 0. También tendremos que tener en cuenta algunas gráficas que surgen al momento de trabajar con el movimiento uniformemente acelerado. Si yo tengo distancia contra tiempo, entonces las gráficas que yo obtendré para esto serán lineales. Obvio, serán lineales en el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante respecto al tiempo. En el movimiento uniformemente acelerado, entonces las representaciones de velocidad respecto al tiempo tienen forma de una línea. Quiere decir que aquí las velocidades van aumentando respecto al tiempo y aumenta más rápidamente en el caso de la recta P que en el caso de la recta Q. La distancia cambia de esta manera con el tiempo cuando el objeto está bajo movimiento uniformemente acelerado. Y la aceleración es constante respecto al tiempo en movimiento uniformemente acelerado. Otro tema que debemos abordar es la caída libre o tiro vertical. Otro tema que deberemos abordar es la caída libre o tiro vertical. En la caída libre, es decir, cuando se deja caer un objeto, o en el tiro vertical, bien se lance hacia abajo el objeto o se lance hacia arriba, el objeto va a estar sometido a una aceleración, y es la aceleración de la gravedad. En ese caso, la aceleración de la gravedad se va a considerar constante para muchas aplicaciones prácticas. La aceleración de la gravedad puede estar dada en metros por segundo al cuadrado, como 9.8 metros por segundo al cuadrado, 9.81 metros por segundo al cuadrado, o 32 pies por segundo al cuadrado. Para fines académicos, en este curso frecuentemente usaremos un valor de G igual a 10 metros por segundo al cuadrado como una aproximación a este valor. Indudablemente que un movimiento de caída libre o de tiro vertical es un movimiento uniformemente acelerado. Si antes hablábamos de distancia en movimiento uniformemente acelerado, cuando estamos enfocándonos a caída libre o tiro vertical, en vez de distancia hablamos de altura. Si antes hablábamos de aceleración, ahora nos vamos a referir como aceleración de la gravedad. Al trabajar con cuerpos en caída libre, debemos de recordar estas ecuaciones. La primera es velocidad es igual a aceleración de la gravedad por tiempo. La segunda es velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces de G por H. La otra es la altura es igual a G por T al cuadrado sobre 2. El tiempo despejado de esta relación está dado como la raíz cuadrada de 2H sobre G. Algo que debemos
de recordar siempre en caída libre, que al soltar un objeto lo estamos soltando en reposo o libremente, es decir, su velocidad inicial va a valer 0. Y en todos esos casos de caída libre, la aceleración de la gravedad va a ser 9.81. Le recordamos el significado de cada uno de los símbolos. V es velocidad en metros por segundo o rapidez, G es la aceleración de la gravedad, T es el tiempo y H es la altura.